La historia oculta de la única hija de Jezabel revela una figura llena de inteligencia, muy astuta y ligada a la idolatría. Jezabel se casó con el rey Acab, lo que marcó la primera unión con una mujer pagana en Israel, que resultó desastrosa. Mujer malvada, llevó a Acab a construir altares e ídolos a Baal, además de supervisar a los profetas de Baal y Asera. Sus acciones dañaron enormemente a Israel y Judá, y después de la profecía de Elías, ambos tuvieron un final trágico. Mientras que Jezabel dejó una hija, llamada Atalía, cuyo nombre significaba afligida por Dios, quien se convirtió en la única reina monarca en Judá. Atalía se casó con Joram, y aunque su padre, Josafat, era justo, Joram se convirtió en un gobernante tiránico. Atalía se unió a Joram, hijo del rey Josafat de Judá, en un matrimonio motivado por motivos políticos, dado que en aquella época el reino de Judá mantenía alianzas con el reino de Israel. Dado que Josafat y Acab compartían empresas militares conjuntas, la unión de las dos casas podría haberse considerado ventajosa. Bajo el reinado de Joram en Judá, Atalía se aseguró de que el culto a Baal Melcarte fuera tolerado en el reino del sur, incluso después de los esfuerzos de Josafat por erradicarlo. Además, Joram, bajo la influencia de Atalía, cometió fratricidio al asesinar a sus propios hermanos. Con la muerte de Joram en el año 841 AC, todos sus hijos fueron asesinados por los árabes, excepto Ocosías. Ocosías ascendió al trono de Judá, pero permaneció bajo la influencia directa de su madre, Atalía. Durante el reinado de Ocosías, se continuó promoviendo el culto a Baal en Judá. Durante el reinado de Ocosías, hubo una estrecha cooperación entre el reino de Judá y el reino del norte, entonces gobernado por Joram de Israel, el hermano de Atalía. Sin embargo, después de aproximadamente un año, tanto Ocosías de Judá como Joram de Israel encontraron su fin a manos de Jehú, el comandante del ejército de Israel, quien más tarde llegó a ser rey. Con la muerte de Ocosías, ninguno de sus descendientes tuvo la madurez suficiente para asumir el trono de Judá. En ese momento, Atalía, de manera oportunista, tomó el control del reino del sur y se convirtió en regente de Judá. Además, promovió una terrible masacre en la corte de Judá, con el objetivo de erradicar el linaje de David. Atalía intentó eliminar a todos los herederos al trono, incluidos sus propios nietos. Al enterarse de la muerte de Ocosías, ejecutó a la familia real para ascender al trono, sin saber que Joás, un nieto, sobrevivió a la masacre. Sin embargo, Joás, hijo de Ocosías, fue salvado por su tía Jezeba, que estaba casada con el sacerdote Joiada. Esta mujer escondió a Joás y evitó que lo mataran por orden de su propia abuela, cuando apenas tenía 1 año. Joás pasó 6 años viviendo escondido en el templo. Jezeba, hermana de Ocosías, rescató a Joás y lo escondió en el templo del Señor durante 6 años mientras Atalía gobernaba. La búsqueda desenfrenada de poder destruyó las bellezas de la vida, convirtiendo a hermanos e hijos en salvajes. Jezeba rescató valientemente a sus hijos que estaban a punto de ser asesinados, preservando la esperanza. Esta humilde mujer jugó un papel crucial en el rescate de Joás de sus hijos condenados a muerte. Joás creció en el templo, siguiendo los pasos de Samuel, ayudando discretamente al sacerdote, sin llamar la atención. Dios le había prometido a David que su linaje continuaría, una promesa conocida como lámpara para su ungido. En este contexto, vemos la lámpara prometida a David, casi apagada, pero maravillosamente conservada. Él era el heredero de David y sucesor del linaje real, y Dios cumplió su promesa al proteger a Joás de la matanza planeada por Atalía. Curiosamente, la crueldad de Atalía casi acabó con el linaje real. Esta reina, que era hija, esposa y madre de reyes, se rebeló brutal con su propia familia real. Actuó por egoísmo, deseando poder y temiendo la competencia. Ella tomó la decisión de destruir la casa de David, desafiando la promesa de Dios de perpetuar ese linaje.
Sorprendentemente, Atalia, que se suponía que cuidaría de sus nietos, se convirtió en su asesina intencionada. Atalia invadió la casa de Dios, profanando las cosas sagradas. Joías, rescatado y protegido por la fe en Dios, encontró refugio en el templo, tal como se escondió Moisés. Las palabras de David en el Salmo capítulo 27 versículo 5 se cumplieron para uno de sus descendientes, pues el Señor protegió a Joás para que el linaje real no se extinguiera, a pesar de las malvadas maquinaciones de Atalía. Las consecuencias a largo plazo de su intento de romper la dinastía real fueron sorprendentes, ya que estaba vinculada a la venida del Mesías. Joás permaneció escondido dentro del templo desactivado, manteniendo viva la promesa de Dios. Durante los 6 años que reinó Atalía, Joás permaneció escondido en el templo, sin salir jamás del lugar. Atalía estaba vigilante no solo del templo sino también de otros templos. Usó su posición como reina de Judá para fortalecer el culto a Baal en todo el reino, nombrando sacerdotes y construyendo altares al ídolo en el templo del Señor. La madre de Baal, Jezabel, había influido en Atalía para que siguiera estos malos caminos. En su 7º año de reinado, Jehú, un líder comprometido a erradicar el culto a Baal en Israel, llevó a los capitanes, guardaespaldas y escoltas a la casa del Señor, hizo un pacto con ellos y reveló el nombre del rey. El reinado de terror de Atalía duró 6 años, y aunque no tenemos detalles específicos sobre su gobierno, está claro que estuvo alineado con el culto a Baal tanto en Israel como en Judá. La corrupción se extendió por todo el reino de Judá durante su reinado. El secreto del rey había sobrevivido gracias a la devoción de este pueblo, que cumplía con fe sus responsabilidades. Atalía creía que el heredero legítimo al trono estaba muerto y mantener en secreto al hijo del rey era crucial para su supervivencia. Cuando se reveló al hijo del rey, fue un momento dramático que hizo añicos la creencia de que la dinastía real davídica estaba completamente extinta y de que no había un heredero legítimo. La noticia de la existencia de Joás, el heredero al trono de 6 años, se difundió rápidamente entre los capitanes de centena, guardaespaldas y escoltas. Debieron sorprenderse al ver al joven heredero cuando lo vieron por primera vez. Entonces Joiada dio órdenes a los capitanes y escoltas, dividiéndolos en grupos para proteger al rey. 1/3 de ellos estaban a cargo de guardar la casa del rey en sábado, mientras que los otros 2/3 velaban por la seguridad del rey cuando iba y venía. Cualquiera que desobedeciera sería condenado a muerte. Los capitanes de centena siguieron las órdenes de Jehú y trajeron lanzas y escudos que pertenecían al rey David, que estaban guardados en el templo. Formaron un círculo protector alrededor del rey, de derecha a izquierda del templo, cerca del altar. Sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona en la cabeza y se dio el testimonio que lo hacía rey. Lo ungieron y aplaudieron, deseándole una larga vida como rey. Esta ceremonia era una señal visible de que había recibido el poder real y llevaba la corona a pesar de que era grande y pesada para su cabeza. Las túnicas reales probablemente se guardaban en el templo, lo que hacía que la corona fuera fácilmente accesible. El nombramiento del rey fue motivo de gran alegría, ya que el periodo de opresión de Atalía llegó a su fin y la restauración de la religión estaba a la vista. La gente tenía motivos para querer que el rey viviera mucho tiempo, ya que representaba la continuidad de la casa de David. Lo recibieron como su rey y reconocieron su autoridad divina. Joás también se presentó ante el pueblo con los rollos que contenían la palabra de Dios, prescribiendo que el rey tuviera una copia personal de las Escrituras. Esto se remonta a la antigua tradición del Reino Unido, donde los reyes también tenían la costumbre de tener una copia personal de las Escrituras. De este modo, el rey Joás recibió la palabra de Dios para guiar su reinado. Cuando Atalía escuchó el sonido de los guardias y del pueblo que celebraban la entronización del joven rey, entró en la casa del Señor y vio al rey en la plataforma cerca de la columna, como era costumbre en tales ocasiones.
Los capitanes y los trompetistas estaban junto al rey, y todo el pueblo celebraba tocando las trompetas. Atalia, al ver la escena, se rasgó la ropa y gritó: traición, traición. El sacerdote Joiada ordenó a los capitanes de centenas asignados al ejército que la sacaran del templo. Instruyó que quien la siguiera sería asesinado con una espada. El sacerdote decidió que no la matarían dentro del templo del Señor. La arrestaron y la llevaron a la entrada de caballos, donde la mataron. Posiblemente, la intención inicial era confrontar a Atalía después de la ceremonia de entronización del rey para responsabilizarla por su usurpación, asesinatos y tiranía. Sin embargo, Atalia salió a su encuentro, lo que aceleró su propia muerte al enterarse de lo que estaba sucediendo. Inicialmente, los conspiradores mantuvieron sus planes en secreto, pero luego los revelaron cuando reunieron suficiente coraje. Atalia no parece haber sido advertida del intento de golpe, ya que solo se enteró cuando ya era demasiado tarde. Cuando vio que el lugar del rey estaba ocupado por otra persona, se dio cuenta de que su poder había sido usurpado y se angustió, rasgando sus ropas y gritando traición. Joiada emitió la orden de ejecución, creyéndola una idólatra, una usurpadora y una amenaza a la paz pública. Atalia es un ejemplo extremo de un líder motivado no por el amor, sino por el poder, el prestigio y la posición. Gobernó ilegítimamente, incluso ejecutando a su propia familia, durante 7 años. Su reinado estuvo marcado por su incesante búsqueda de poder, y su caída ilustra las consecuencias del excesivo deseo de poder. No importa cuán severos sean los ataques del enemigo, Dios tiene una manera de levantarse para defender, proteger y preservar a aquellos que ha elegido. Por lo tanto, no necesitamos preocuparnos por el futuro, sino que podemos confiar plenamente en Dios, quien es capaz de mantenernos a salvo sin importar las circunstancias que nos rodean. Dios siempre tiene un plan para preservar y proteger a aquellos que ha designado para cumplir su propósito, y es fiel en hacerlo. Estos ejemplos nos enseñan que Dios sabe cómo preservar sus instrumentos, incluso cuando enfrentan ataques del enemigo. Por lo tanto, pase lo que pase a nuestro alrededor, podemos confiar en la providencia de Dios y en su capacidad para cuidar de nosotros. Dios los bendiga.